Bueno, hola, yo soy Virginia de León y en este video vamos a estar viendo el módulo 7 del curso de Psicología Social, que es postestructuralismo. En primer lugar, es importante decir que con el término de postestructuralismo no se designa una escuela ni un grupo de pensadores y pensadoras que tuvieran un proyecto en común, sino que se alude más que nada a una especie de corriente de pensamiento, si quieren ponerlo así, o un movimiento intelectual que surgió en Francia en la década de 1960. Y bueno, y debido justamente a que es más una corriente que una escuela, es muy heterogéneo y podemos encontrar distintas derivas en su interior. En este video nos vamos a centrar en algunas que han sido importantes para la psicología social que se hace en nuestro país, pero bueno, podríamos plantear otros recorridos distintos también. Y acá ustedes tienen una lista de nombres de pensadores y pensadoras que han sido caracterizados como postestructuralistas. En general no es un término que se den a sí mismos tampoco, sino que es puesto desde afuera. Bueno, para ver un poco el contexto de surgimiento del postestructuralismo, dijimos que estamos en Francia en la década del 60. Yo no me voy a extender con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, porque ustedes ya lo han visto en varias de las clases anteriores, pero bueno, sí es importante referirnos al estructuralismo, que es el movimiento en relación al que se nombra el postestructuralismo, porque viene después, básicamente. Y bueno, el estructuralismo como movimiento intelectual, a lo que se alude en general cuando se dice estructuralismo, es desarrollado a partir de la influencia de Fernand de Saussure, que fue un lingüista suizo, que daba clases en la Universidad de Ginebra, y que bueno, su curso de lingüística general es, digamos que reconstruido a partir de apuntes de estudiantes que asistían y publicado 3 años después de su muerte, en 1916. Y en este curso de lingüística general encontramos el proyecto de Saussure, que básicamente consistía en fundar la lingüística como una ciencia, y para ello tomaba el modelo, bueno, tomó el modelo epistemológico de las ciencias exactas, y lo que hizo fue una serie de distinciones y de exclusiones que le permitieran formar el objeto de la lingüística. Entonces, bueno, él va a decir que el objeto de la lingüística es la lengua, y entendida de una manera particular, no como una nomenclatura, es decir, una serie de términos que nombran determinados objetos del mundo, que era una forma de entender en ese momento la lengua, sino como un sistema de signos, como un sistema de signos discretos que están definidos por sus relaciones entre sí dentro de ese sistema, como una totalidad relacional donde cada término tiene un sentido que es de posición. Eh, por ejemplo, las palabras podemos pensar que se distinguen unas de otras por cómo suenan. Ese es el nivel del significante, por ejemplo, que es la imagen acústica. Y después está el nivel del significado, que es el concepto que evoca esa imagen acústica. Eso va a ser para Saussure el signo lingüístico, va a ser la unión entre un significante y un significado. Y ¿a dónde estaba yendo? Y bueno, nos va a decir que la relación entre este significante y este significado es una relación de arbitrariedad, que no hay nada que haga que tal concepto tenga que ser evocado por tal imagen acústica, sino que es una convención social. Y bueno, y él va a excluir del estudio de la lingüística lo que va a llamar el habla, que serían los actos de habla de los sujetos que utilizan la lengua para comunicarse entre ellos. Va a decir que esa contingencia de los actos de habla no corresponde al objeto de la lingüística, sino que la lingüística ha de enfocarse en este sistema formal de relaciones entre signos que va a ser la lengua. Entonces, bueno, otra distinción va a ser la distinción entre un estudio diacrónico y un estudio sincrónico. Es decir, un estudio que incorpora la historia o un estudio que se centra en un momento determinado. Saussure va a decir que la lingüística debe centrarse en estudiar la lengua en un momento determinado, como si sacáramos una foto y dijéramos, bueno, en este momento, ¿cuál es el sistema de la lengua? ¿Cuáles son sus relaciones? Él utiliza, por ejemplo, el juego de ajedrez para hacer una comparación, y lo que plantea es que en determinado momento podemos mirar un tablero
y ver las relaciones entre las piezas según sus ubicaciones y según las reglas del juego que conocemos, para entender lo que está pasando y lo que puede pasar a partir de ahí, y que no importa conocer las jugadas previas o cómo se llegó a ese momento particular. Entonces, bueno, va a ser una exclusión del sujeto en este sentido de dejar el habla por fuera del interés de la lingüística, y también una exclusión de la historia en esta propuesta de hacer un estudio sincrónico en un momento determinado. Bueno, pero quien realmente popularizó el enfoque estructural en ciencias sociales fue Claude Lévi-Strauss, que era un antropólogo francés de origen judío que en 1939 se exilia en Estados Unidos ante la ocupación alemana en Francia, y allí entra en contacto con Roman Jakobson, que era un lingüista y fonólogo ruso que venía desarrollando estas teorías de Saussure en la escuela de Praga. Y bueno, Lévi-Strauss va a quedar fascinado por este método estructural de la lingüística y por esta posibilidad de dar un estatus científico a los estudios de las ciencias sociales, de esta perspectiva de poder aplicar un método riguroso a sus distintos ámbitos de estudio. Bueno, les quiero dejar esta cita de un historiador de las ideas y epistemólogo que también ayuda a distinguir, o sea, como dentro del estructuralismo también había distintas variedades, no se puede hablar de un movimiento monolítico, pero nos vamos a estar centrando en esta primera para lo que voy a decir a continuación, un estructuralismo cientificista, representado especialmente por Lévi-Strauss, Greimas y Lacan, que era este estructuralismo que estaba en busca de leyes universales, de que tenía esta idea moderna de que era posible acceder a las verdades últimas de lo social, de lo psíquico. Entonces, por ejemplo, Lévi-Strauss va a encontrar en el estudio de distintas sociedades la prohibición del incesto como una invariante, y entonces lo va a postular como una ley universal. Si pensamos, por ejemplo, en el psicoanálisis también, con los complejos, la estructura edípica, o incluso el estadio del espejo, también aparece como una fase universal y ahistórica en la estructuración del psiquismo humano. Y entonces son leyes que terminan remitiendo a una naturaleza de las cosas, a una esencia de las cosas. Y en lo que el estructuralismo aparece como una crítica a la modernidad en este punto, que es en el cuestionamiento de la idea del sujeto de la modernidad, como un sujeto autónomo y como un sujeto que a través de su conciencia puede acceder al conocimiento del mundo y al conocimiento de sí mismo. Esto va a ir en contra de toda la filosofía de la conciencia, la fenomenología y el existencialismo, que, que bueno, en los años 50 era muy, muy importante en Francia, de la mano de Sartre sobre todo. Entonces, para el estructuralismo, el sujeto va a ser un sujeto producido, va a ser un sujeto que aparece como un efecto de estas estructuras. Y entonces recuerden que con el proyecto lingüístico de Saussure, el sujeto era excluido del estudio de la lingüística. La ciencia estructuralista también va a realizar esta exclusión del sujeto como un efecto y una especie de... Bueno, no era un lugar donde poder encontrar explicaciones, sino que el afán de la ciencia estructuralista era ir directamente a las estructuras que estaban determinando el funcionamiento social, el funcionamiento de la psique también, y bueno, y así es como el sujeto es dejado de lado de estos análisis. Y en el momento de mayor popularidad del paradigma estructuralista va a ocurrir este acontecimiento histórico que va a ser mayo del 68 o mayo francés, que en gran medida lo va a poner en jaque, porque, bueno, se inicia como una revuelta estudiantil, pero rápidamente se suma la clase trabajadora a la revuelta, hay una huelga general, hay más de 10 millones de personas movilizadas y hay muchos enfrentamientos con la policía, detención de manifestantes. Y mayo del 68, en cierto sentido, fue una crítica radical a la forma de ser el mundo y el pensamiento. Por ejemplo, en esta imagen hay algunas de las consignas que fueron pintadas en los muros. Entonces, por ejemplo, la imaginación al poder,
O bueno, las dejo acá para que ustedes las vean, pero hay como esta pelea a nivel del pensamiento y de un otro mundo posible. Bueno, el Mayo francés como acontecimiento histórico va a mostrar los límites del paradigma estructuralista de alguna manera. Ustedes piensan, este pensamiento preocupado por encontrar las leyes universales que regulaban el funcionamiento de las sociedades y de lo psíquico, cómo se ve confrontada con esto que Deleuze va a llamar la irrupción del devenir. Es un hecho que no era previsible desde sus categorías de pensamiento ni tampoco explicable. Entonces, bueno, en cierto sentido el Mayo francés va a plantear la necesidad de otras formas de pensar y va a plantear la necesidad de reintroducir estas dimensiones que el estructuralismo había decidido dejar por fuera, que son los procesos históricos y la dimensión de las prácticas de los sujetos, de la acción de los actores sociales, podemos decir, que fueron en definitiva los que estuvieron en la revuelta del Mayo francés. Entonces, bueno, el postestructuralismo aparece hacia fines de los años 60 y se lo vincula bastante con este acontecimiento, por esto que venimos diciendo, aunque también hay que decir que el paradigma estructuralista ya tenía obviamente algunas críticas, no es que aparece Mayo francés y de pronto se cae, sino que bueno, ya había algunos pensamientos que lo cuestionaban, incluso algunos de los pensadores que en algún momento fueron considerados estructuralistas, pero sí se considera que el Mayo francés fue un golpe, podríamos decir que letal para el estructuralismo. Pero bueno, ahora nos metemos con este texto que ustedes tienen en la bibliografía de Yves von Graham, que plantea, por ejemplo, al nivel de los significados, una crítica muy importante al estructuralismo. Ellas van a decir que la relación inmóvil entre significante y significado de la lingüística saussuriana, que si ustedes se acuerdan, el signo lingüístico estaba constituido por un significante y un significado que tenían una relación que era fundamentalmente estable. Ellas van a decir que en realidad los significados se crean todo el tiempo en determinados contextos y con determinados, según las relaciones de fuerzas que sean en esos contextos. Las relaciones significante-significado están todo el tiempo en construcción y en cambio según las relaciones de poder y los contextos en los que son utilizados esos signos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que ellas ponen de cómo la palabra mujer evoca significados tan diferentes. Por ejemplo, en este primer grupo, marido, hogar, familia, y en este otro, lesbiana, trabajo, política. ¿No? Esto es para ver esta dimensión de cómo los significados dependen siempre del contexto en el que están funcionando y de las relaciones de poder que están presentes allí. Y ellas, por ejemplo, hablan de cómo las luchas políticas feministas funcionan como un ampliador de los posibles contextos de uso y significaciones de la palabra mujer. En el plano epistemológico o de la teoría de conocimiento, ya desde una perspectiva postestructuralista ya no va a ser posible pensar el conocimiento como un reflejo del mundo, es decir, como una representación de una realidad exterior y objetiva que el sujeto es capaz de conocer a través de su razón. En este sentido va a ser una crítica de toda la perspectiva moderna del conocimiento, de la posibilidad de un conocimiento objetivo, de una verdad preexistente. Y el conocimiento va a ser pensado como un proceso que participa en la propia producción de la realidad. En esto hay algunas similitudes con lo que ya vimos sobre el socioconstruccionismo. Si ustedes recuerdan cómo la realidad era construida por el conocimiento, aquí también va a estar esa perspectiva y además va a estar muy fuertemente la perspectiva del poder involucrada en la producción de los conocimientos. Es decir, el conocimiento también va a ser entendido como una práctica política que abre nuevas posibilidades de mundo en tanto combate con sistemas de poder o en tanto la creación de determinada teoría permite ampliar horizontes políticos. Esto podemos pensarlo, por ejemplo, en las teorías feministas o en las teorías sobre la raza o en otras formas de conocimiento que tienen un componente político y un componente de lucha en su producción.
Otro de los textos que ustedes tienen para leer en este módulo, que es un diálogo sobre el poder entre Foucault y Deleuze, que fue publicado en 1972. También ellos están un poco en esta discusión. Acá ven, por ejemplo, que habla de las recientes luchas y de cómo las recientes luchas evidenciaron que las masas no necesitaban de los intelectuales, sino que sabían perfectamente, claramente, mucho mejor que ellos. Claro, Mayo del 68 fue en un sentido una especie de toma de palabras generalizada, en la que distintos grupos organizados que estaban pensando sus condiciones de existencia hablaron, tomaron la palabra y bueno, y en ese plano se produce un poco este corrimiento, y ellos, bueno, plantean esto, que el papel del intelectual ya no consiste en colocarse un poco adelante o al lado para decir la verdad muda de todos. Ya no va a ser esta figura iluminada que ve lo que nadie más ve, sino que va a tener una lucha muy específica en el campo de los saberes, esto que plantean a continuación, luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez objeto e instrumento, en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Y bueno, y cuando también del planteo que hacen de una caja de herramientas, una teoría como una caja de herramientas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo importante en una teoría es para qué sirve esta teoría, para qué sirve en la creación de otros mundos posibles o de otras formas de ser nosotros en el mundo. Entonces, bueno, va a estar ese plano también de la producción de teoría y de conocimiento como una lucha política. Y ahora vamos a ver algunos aportes del postestructuralismo. En primer lugar, bueno, Michel Foucault, que ya lo conocen, una teorización muy importante y muy influyente y que se puede considerar uno de los principales aportes de la corriente de pensamiento postestructuralista es esta teorización del poder que Foucault hace, bueno, principalmente en estos dos libros que aparecen a mediados de los años 70, Vigilar y Castigar y La Voluntad de Saber, en los que Foucault va a proponer una nueva forma de pensar el poder, no ya como algo represivo que viene a limitar las libertades individuales o que viene a aplastar una espontaneidad natural, sino más bien como una fuerza, como una relación de fuerzas que lo que hace es formar subjetividades, es producir efectos a nivel de las subjetividades y a nivel de las formas de existencia. Él va a analizar, por ejemplo, el dispositivo disciplinario en Vigilar y Castigar y va a plantear cómo hay una serie de tecnologías, de técnicas y de estrategias que funcionan para producir determinado tipo de cuerpos disciplinados y útiles como fuerza productiva. Entonces, bueno, este concepto de dispositivo, que un poco va por el lado de esto que estaba diciendo, es un concepto muy útil en tanto permite pensar cómo se articulan y funcionan las dimensiones del poder y del saber en la producción de subjetividades. Foucault va a decir que un dispositivo es antes que nada una formación estratégica y que es una relación entre elementos heterogéneos, es decir, elementos de distinto orden, tanto discursivos como no discursivos, que se ponen a funcionar juntos para la producción de algo. Por ejemplo, el dispositivo disciplinario para, digamos que produce individuos, produce formas de ser sujeto y produce cuerpos disciplinados. Y un cuerpo va a ser un cuerpo disciplinado no en la medida en que obedezca una norma, sino en la medida en que esa norma sea parte del propio cuerpo, es decir, forme parte de él. En ese sentido, el poder es constitutivo. Bueno, otro aporte fundamental va a ser el que surge de la colaboración de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que, bueno, en principio en 1972 publican este libro, El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, que es un libro que ellos plantean que no se puede pensar sin Mayo del 68. Y es un libro en el que ellos van a confrontar fundamentalmente con el psicoanálisis, que era la teoría dominante en el campo de la subjetividad.
el psicoanálisis lacaniano era una teoría que en Francia en los años 60 era muy popular y prácticamente la mayoría de los intelectuales estaban embebidos de ella y, y bueno, ellos van a decir que las categorías del psicoanálisis no son capaces de explicar Mayo del 68, un poco lo que veíamos antes, y también van a proponer una nueva forma de concebir el deseo. Van a decir que el deseo no es una falta, no es una carencia, no es un deseo de lo que no se tiene, como lo es para el psicoanálisis, sino que el deseo es antes que nada producción. Es esa fuerza productiva que hace que las cosas se compongan entre sí. Van a decir que el deseo además fue que el psicoanálisis lo que hace es encerrar el deseo en el marco familiarista del Edipo y que el deseo antes que nada está en conexión con el campo social. El deseo inviste el campo social. Y que el capitalismo como régimen supone una determinada organización del deseo, es decir, produce subjetividad y produce ciertas formas de circulación del deseo y se apropia del deseo para su proceso de producción. Entonces, bueno, ellos van a decir que el deseo es antes que nada una fuerza constructiva y que siempre funciona en un agenciamiento, que lo que hace el deseo es principalmente construir agenciamientos. Entonces, bueno, este concepto de agenciamiento va a ser otro aporte fundamental del postestructuralismo y también tiene algunas similitudes con lo que ya vimos de dispositivo, en tanto un agenciamiento es también una composición de elementos heterogéneos que articula y pone a cofuncionar elementos tanto semióticos como materiales o regímenes de signos y regímenes de cuerpos. Pero bueno, no se preocupen igual por entender cabalmente estos conceptos ahora. Esta es una primera presentación y yo tampoco estoy explicando mucho. Pero bueno, yo los quería traer igual porque tienen algunas potencialidades para pensar en esto que vamos a ver ahora. Igual es importante decir que, por ejemplo, para Foucault los dispositivos van a ser dispositivos de poder antes que nada, y para Deleuze y Guattari los agenciamientos son agenciamientos de deseo. De hecho, Deleuze va a decir, por ejemplo, que los dispositivos de Foucault serían una dimensión del agenciamiento, serían la cara más dura o la cara estratificada del agenciamiento, pero que en su teoría el deseo es ontológicamente primero. Pero bueno, dispositivo y agenciamiento, aún con sus diferencias, que las tienen, sí, estamos diciendo que en ciertos registros tienen un funcionamiento parecido, pero aún así son conceptos distintos y cada uno funciona en un sistema teórico en el que tiene lugar que es particular. Pero bueno, una cosa que podemos decir de los dos es que sirven para analizar este cofuncionamiento de elementos heterogéneos, tanto discursivos como no discursivos, y también para pensar en los procesos sociales, en si la realidad es un proceso en permanente producción. Estas herramientas conceptuales lo que hacen es permitirnos analizar cómo en ese devenir hay articulaciones y composiciones que funcionan en determinados momentos. Bueno, la perspectiva de producción de subjetividad que veíamos en el primer módulo del curso también puede ser ubicada como un aporte del postestructuralismo. Si ustedes recuerdan, esta perspectiva lo que plantea es que las formas de existencia, las formas de sentir, de pensar y de actuar y de ser en el mundo son una producción social y no son la manifestación de una naturaleza humana. Entonces, bueno, en este sentido es una perspectiva que se opone a esta figura moderna del sujeto como sustancia, del sujeto como una interioridad que existe en el mundo con cierta autonomía de ese mundo. Y bueno, y lo que se va a plantear es que desde una perspectiva postestructuralista, el sujeto también va a ser pensado como un efecto de producción, que si ustedes se acuerdan, esto el estructuralismo también lo plantea así, pero en este caso va a ser un efecto de producción no de estructuras que están situadas en otro plano o de
una estructura, ya sea una estructura subyacente o de una naturaleza o una ley universal, sino que va a ser un efecto de producción de las prácticas sociales. Es decir, la subjetividad va a ser producida en las prácticas sociales y la explicación de esa producción, el postestructuralismo la va a buscar en la inmanencia de esas prácticas sociales, no la va a remitir a una instancia trascendente o a una instancia que se ubique en otro lugar, sino que bueno, esta perspectiva lo que va a llevar adelante son análisis justamente de lo que está funcionando. Por eso traíamos antes estas nociones de dispositivo y de agenciamiento como herramientas conceptuales que justamente lo que permitían era pensar cómo se articulan en la inmanencia de las prácticas, es decir, en la inmanencia de lo que está funcionando, eh, elementos heterogéneos y producen las formas de existencia y las formas del mundo, en definitiva. Entonces, bueno, ya para ir terminando, plantear que, bueno, esto del devenir, que el postestructuralismo considera el mundo en permanente devenir. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad no es algo que esté dado de una vez y para siempre, ni que exista estáticamente, ni siquiera como un sustrato sobre el que luego va a haber variaciones y contingencias, sino que realmente el mundo es concebido como algo que está en permanente devenir y en permanente cambio. Y bueno, y sí existen formaciones históricas que serían una sedimentación a partir de las prácticas, es decir, algo que aparece como natural o como naturalizado a partir de la repetición de prácticas y de eso, como un efecto de permanencia. Pero en realidad una cosa que el postestructuralismo va a remarcar es justamente este carácter contingente y abierto de las formaciones sociales. Es decir, las formaciones sociales tienen una forma y aparecen con cierta estabilidad, pero en realidad están sostenidas en una serie de prácticas que, si bien los sujetos van a ser sujetos producidos, son a su vez quienes con sus prácticas sostienen el orden del mundo y sostienen la forma en la que se desarrolla el devenir del mundo, y en este sentido va a haber un espacio para la creación en ese mismo plano. Por ejemplo, un texto que ustedes tienen en este módulo de Guattari contiene justamente una invitación a una reapropiación de la subjetividad, justamente porque la subjetividad es algo que se está produciendo, no es algo que exista ya de determinada manera y vaya a ser así siempre, sino que bueno, ahí hay una posibilidad de ética y política de construcción, de autoconstrucción. Entonces, bueno, esto es algo bien importante, y tiene que ver también con estas funciones políticas que hablábamos antes, que va a tener el conocimiento y la teoría en la teoría positivista. Y bueno, vamos dejando por acá. Acá tenemos la bibliografía del módulo, que ustedes de todas formas la tienen en la guía, y bueno, espero que este video sirva para transitar por esta parte del curso. Nos vemos.